Preside este evento Programas para el Bienestar la presidenta constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. La acompañan el gobernador constitucional del estado de Coahuila de Zaragoza, Manolo Jiménez Salinas. La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes. La secretaria de las Mujeres, Citlali Hernández Mora. El director general de la Comisión Nacional del Agua, Efraín Morales López. La beneficiaria del programa Pensión Mujeres Bienestar, María del Jesús Carrillo de Luna. La beneficiaria del programa Pensión Mujeres Bienestar, María del Socorro Andrade Gallegos. La beneficiaria del programa Pensión Adulto Mayor, Karina Cervantes Flores. La coordinadora general de Asuntos Gubernamentales, Leticia Ramírez Amaya. Coordinador general de Programas para el Bienestar, Carlos Torres Rosas. Asimismo, damos la bienvenida a los representantes de los medios de comunicación y a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Todas y todos ustedes sean bienvenidos. Favor de tomar sus lugares. Buenos días. ¿Cómo están? Bueno, vamos a guardar silencio, ¿les parece? Yo sé que hay muchos problemas aquí en San Pedro, ¿verdad? Y sé también que este año es un año de elecciones aquí en Coahuila. Pero hoy venimos a trabajar juntos. Hacer equipo entre todos. Entonces lo que les voy a pedir es que seamos respetuosos con todos, ¿no? Ya sé que tenemos nuestros favoritos, de un lado, del otro, pero hoy venimos a hacer equipo por San Pedro. Entonces vamos a ser muy respetuosos cuando hable el gobernador, cuando hablen nuestros compañeros, ¿sí o no? A ver, ¿quién está de acuerdo en ser respetuoso? Eso. Bueno, entonces vamos a escuchar y sobre todo lo más importante es que vamos a seguir trabajando por San Pedro. Sé que hay problemas de agua, sé que hay problemas de apoyo al campo, de empleo, ¿verdad? Y para eso estamos aquí, para comprometernos con ustedes, para sacar adelante a San Pedro y a Coahuila, trabajando en equipo. Bueno, muchas gracias. Ahora vamos a darle la palabra a todos y luego ya al final vuelvo a hablar con ustedes. Procederemos con el mensaje de bienvenida a cargo del gobernador constitucional del estado de Coahuila de Zaragoza, Manolo Jiménez Salinas. ¡Que viva San Pedro! ¡Que viva La Laguna! ¡Que viva Coahuila! ¡Que viva la presidenta! Muchas gracias. Muy buenas tardes, días, perdón, a todas y todos. Quiero darle la bienvenida a toda nuestra gente el día de hoy y quiero aprovechar para felicitar
a las y los sanpetrinos, porque este próximo martes 24 de febrero cumplen 155 años de historia. ¡Felicidades a San Pedro, Coahuila! Y bueno, trajimos madrina de lujo, nuestra presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Bienvenida, señora presidenta, aquí a nuestra tierra. Quiero darle la bienvenida también a todo su gran equipo de trabajo, al equipo del gabinete, saludar también a todos los que nos acompañan de La Laguna. Y bueno, hoy concluimos una gira muy exitosa por nuestro estado. Anduvimos con la presidenta por la Carbonífera, anduvimos por la región centro, ayer por la región sureste y hoy aquí en La Laguna. Y a nombre de todas y todos los coahuilenses, le queremos dar las gracias, presidenta, por todo el apoyo para Coahuila de Zaragoza. Muchísimas gracias, señora presidenta. Quiero destacar que el mensaje más importante de esta gira es, como lo dijo la presidenta, el trabajo en equipo. Aquí en Coahuila trabajamos en equipo, trabajamos por la unidad, trabajamos por dar buenos resultados, trabajamos para hacer cosas propias. Me da mucho gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Gracias al gobernador Manolo. Un aplauso, un aplauso. Fíjense que llegamos a Coahuila el viernes por la tarde. Estuvimos temprano en Guanajuato. Ya saben que salimos todos los fines de semana a todo el país. Estuvimos el viernes temprano en Guanajuato, llegamos después a Sabinas a estar con las viudas de Pasta de Conchos. Ahí estamos trabajando para recuperar a todos los mineros de ese trágico y terrible accidente de 2006. Había sido una demanda histórica y es un asunto de justicia. Y por eso estamos ayudando ahí a las familias. Después estuvimos en Monclova. Ahí, pues como saben, hay mucha necesidad también porque por problemas de corrupción del pasado se cerró AMSA, Altos Hornos. Y ahí informamos que estamos haciendo todo para recuperar AMSA, para que pueda liquidarse adecuadamente a todos los trabajadores y además que vuelva a funcionar Altos Hornos, porque ese es el objetivo, recuperar los empleos de Altos Hornos. Ahora está en subasta porque es un proceso legal. Y como he dicho, el gobierno federal y también el estatal hemos estado trabajando ahí, dando nuestra opinión con el Poder Judicial para decirles que lo más importante son los trabajadores y también la recuperación de los empleos con AMSA. Eso es lo que esperemos que muy pronto tengamos buenas noticias. De ahí estuvimos en Saltillo, porque ya estamos construyendo un hospital muy grande del Instituto Mexicano del Seguro Social.
de más de 500 camas y 49 especialidades. Y ahora estamos... Y bueno, ahora estamos aquí con ustedes porque estamos dando continuidad a un trabajo muy importante que inició en la administración del presidente López Obrador, que se llama Agua Saludable. Agua Saludable. Se trata de llevar agua a toda la laguna. Ustedes mejor que nadie saben que pues este era un lugar, hace ya muchas décadas, bendecido por el agua. Era la región quizá más productiva de todo el país. El general Lázaro Cárdenas vino aquí a hacer una reforma agraria, a repartir las tierras en ejidos, para que hubiera justicia para todos los trabajadores del campo, los campesinos. Pero la sobreexplotación del agua pues fue llevando ahora a que uno de los problemas en la zona pues es justamente el agua. El agua para el campo y el agua para consumo humano. Con el problema también de los drenajes, que también aquí hay un problema de drenaje importante. Entonces sí estamos dando continuidad, porque se hizo una planta potabilizadora, pero no alcanzó a terminarse la distribución de agua a todos los poblados. Y en eso estamos trabajando ahora. Así que la Conagua tiene esa consigna, esa instrucción, llevar agua al campo y llevar agua a todos los pueblos, a todas las ciudades, agua potable. Y la inversión muy importante que se está haciendo es para ello. Entonces venimos a informarles eso, a que estamos trabajando para llevar agua al campo, tecnificada para que no se desperdicie tanta agua y pueda haber agua para los pueblos, para las ciudades. Aquí en San Pedro, que también era una zona muy productiva hace tiempo, pues ahora hay muchas carencias del campo y también de empleo, entonces de salud también. Entonces yo le quiero hacer una propuesta aquí al gobernador, que, a ver cómo la ven, yo creo que todos van a estar de acuerdo. A ver, escuchen. A partir de la próxima semana, o sea, esta que viene, que se venga un equipo de Conagua y de la SADER, de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, para que conjuntamente pues atendamos de manera directa los problemas del campo y que veamos qué apoyos, si es necesaria sustitución de cultivos, qué se necesita para hacer un apoyo integral al campo en toda esta zona que es muy necesario. A ver, vamos a ponerlo a votación. ¿Quién está de acuerdo con eso? Baje la mano. ¿Quién está en contra? ¿Aprobado? Aprobado. Pues la próxima semana, un equipo aquí con el gobierno del estado, venimos a ver el tema de la distribución de agua en los distritos de riego y también el tema de los cultivos y el tema del agua para San Pedro. El otro tema también, pues es el tema del empleo, ¿verdad? Entonces con ellos vamos a enviar a un equipo de la Secretaría de Economía, de Bienestar, también para ver el tema de los empleos en toda esta zona, para que conjuntamente podamos trabajar
por La Laguna y en particular por San Pedro. A ver, ¿quién está de acuerdo con eso? Bajen la mano. ¿Quién está en contra? ¿Aprobado? Ahora les propongo algo. Yo me comprometí ahí con Pasta de Conchos de regresar en 6 meses. Entonces les propongo que regrese aquí en 6 meses. Para ver cómo vamos. Así les metemos un poquito de presión al equipo. ¿Quién está de acuerdo con eso? Bajen la mano. ¿Quién está en contra? ¿Aprobado? Aprobado. Un programa especial para La Laguna y en particular para el municipio de San Pedro. Bueno, hoy estamos aquí para hablar de los programas de bienestar. ¿Qué son estos programas? Bueno, ustedes los conocen. Es pensión a adultos mayores, a todos los adultos mayores, de 65 años y más. Este año vamos a llegar, a ver, Ariadna, ¿cuántos millones de adultos mayores en todo el país? A 14 millones de adultos mayores que en todo el país reciben 6,400 pesos bimestrales. A todos, sin excepción. Eso ya está en la Constitución. Y también que cada año va subiendo para que la inflación no disminuya los apoyos. Cada año por lo menos un poquito más de la inflación para que se mantengan todos los apoyos. Eso ya es un derecho de todos los mexicanos. Preguntan a veces, oiga, ¿y por qué se lo dan a los adultos mayores? Hubo alguien que dijo, deberían de trabajar. Pues ¿cómo si ya han trabajado toda su vida? Claro que hay fuerza y todo para seguir trabajando, pero es un reconocimiento a todos los adultos y adultas mayores del país, a reconocer el trabajo que han hecho por el país, porque San Pedro no sería San Pedro sin sus adultos mayores. Coahuila no sería lo que es sin sus adultos mayores. Y México es la patria maravillosa que es gracias a las y a los adultos mayores de nuestro país, que han dado su vida por su familia, por su pueblo y por México. Así que un aplauso a todos los adultos mayores de México. Somos de los pocos países en el mundo que tienen esta pensión, que permite, pues, ayudar un poco, por lo menos a la pensión alimentaria y a dignificar a todas y a todos los adultos mayores. También el apoyo a todos los jóvenes de preparatoria. Todos tienen su beca Benito Juárez, si van en escuela pública. A personas con discapacidad, a jóvenes construyendo el futuro. Ahora más apoyo al campo, fertilizantes gratuitos, vamos a ver si los traemos aquí también para San Pedro. Todos esos programas les llamamos programas de bienestar. Y ahora hay 3 nuevos programas con nosotros. Cuando llegamos en el 24. Cuando llegué al gobierno dije que llegamos todas las mujeres, porque soy la primera mujer presidenta del país.
Pero dije, pues no es asunto de que llegue una mujer. Llegamos todas las mujeres a la presidencia, para que nos oigan aquí los varones. Hay presidentas en la casa, hay presidentas en el campo, presidentas en las escuelas. Todas somos presidentas de la República, todas. Llegamos todas. Entonces, como mujer dije, hay que hacer un programa especial para las mujeres. Entonces diseñamos este programa que se llama Pensión Mujeres Bienestar. Es solo para las mujeres de 60 a 64 años y solo para mujeres. Y aquí se me quedan viendo algunos varones y dicen, pero ¿por qué solo para las mujeres? Bueno, a ver, no me van a dejar mentir también los varones. ¿Quiénes somos las que principalmente cuidamos de las hijas y los hijos? ¿Quiénes somos las que estamos pendientes de la casa? ¿Qué hay de comer? Muchas salimos a trabajar, otras nos quedamos en el hogar, pero siempre estamos pendientes de los hijos cuando son chiquitos, que llevarlos, traerlos de la escuela, que haya de comer, que no importa de qué tamaño sea el gasto, pero de todas maneras garantizamos que siempre haya frijolitos, tortillas, que haya lo indispensable para todas y para todos, ¿verdad? La limpieza de la casa, todo eso, que por cierto debía ser equitativo, ¿verdad? Pero las mujeres somos las que principalmente hacemos eso. Bueno, ¿quiénes somos las que cuidamos hasta los maridos? ¿Cierto o no? Ay, viejito, que ya te enfermaste, que tu medicina, que tómatela. Así también me toca, también no creo. Cuando se enferma el marido, ahí está. Luego nos enfermamos nosotras y… ¿verdad? Bueno, llegamos a los 60 años. Sé lo que les digo, porque tengo 2 hijos, un hijo mayor, una hija menor, ya hicieron sus familias ellos. ¿Y ahora a quién cuidamos? A los nietos. ¿Quién reconoce ese trabajo? No, pues dije que llegamos todas. Y ahora al cumplir los 60 años, Pensión Mujeres Bienestar, solo para mujeres. En reconocimiento al trabajo que han hecho las mujeres mexicanas. Porque es momento también de reconocer a las mujeres. Entonces, a los 60, Pensión Mujeres Bienestar a todas las mujeres mexicanas, y a los 65, pase automático a la pensión para adulto mayor. Ya se cumple 65 y se tiene la pensión para adulto mayor. Por eso, Pensión Mujeres Bienestar. Y aprovecho para decir que también es importante reconocer a las mujeres en la historia. Fíjense, el año pasado lo dedicamos a las mujeres indígenas. Este año lo estamos dedicando a Margarita Maza. ¿Quién fue Margarita Maza? La esposa de Benito Juárez. Saben que ella vivió muchas penurias, porque en aquella época Santana expulsó a Benito Juárez a Estados Unidos. Y allá pasaron muchas penurias, vivían en Nueva Orleans. Y Margarita Maza, pues con muchas dificultades pudo sostener a sus hijos. Juárez regresa a México a unirse con Juan N. Álvarez, con los liberales, y allá se queda Margarita Maza. Vive una vida muy difícil, pero bueno, sigue avanzando la historia. Juárez llega a ser presidente después de la guerra de Reforma, nos invaden los franceses,
Y fíjense que Margarita Maza jugó un papel muy importante como diplomática, como esposa de Juárez en Estados Unidos, buscando que Estados Unidos reconociera al gobierno de Juárez. ¿A poco ustedes sabían eso? Porque luego nada más nos hablan de Juárez, que es grandioso, extraordinario, es un hombre valiente, algo excepcional lo que son los héroes mexicanos, pero también las heroínas, y por eso hay que recuperar la historia de las mujeres. Por ejemplo, en la Revolución Mexicana, las soldaderas, las Adelitas, pero las mujeres que le daban de comer a los revolucionarios. Hay que reconocer a todas las mujeres anónimas, a todas las mujeres, en la independencia, en la reforma, en la revolución. Fíjense que no había ni una mujer en el calendario cívico de México. Nunca se levantaba la bandera por una mujer. Pues ahora ya incorporamos a 18 mujeres heroínas de la patria y se levanta la bandera hasta arriba también por las mujeres mexicanas. Las mujeres no queremos ser más, no, pero tampoco queremos ser menos. Hay que reconocer a todas las mujeres en nuestro país. Cierro con esto. Fíjense que cuando entré al gobierno, un cómico que por cierto lo vi hoy ahí en un periódico, le preguntaron, oiga, ¿qué opina que una mujer ahora sea presidenta? ¿Saben lo que dijo? Dijo, ya llegó una ama de casa a Palacio Nacional. Y me dio coraje, primero porque nadie se burla de una ama de casa, que bastante trabajo es ser ama de casa, ¿sí o no? Entonces le contesté, pues ¿saben qué? A mucha honra, soy ama de casa, soy mamá, soy abuela y por voluntad del pueblo de México, comandanta suprema de las Fuerzas Armadas. Entonces, por eso hay que reconocer a las mujeres. Pensión, mujeres, bienestar. El segundo programa, que ya lo hicimos realidad, es beca a todos los jóvenes de secundaria. Ya todos los que van a secundaria, niños, niñas, jóvenes, como queramos decirles, que están justo en la edad de la adolescencia. Si van a secundaria pública, tienen beca, tienen una beca. Y este año a los de primaria les vamos a dar una beca especial de útiles y uniformes escolares, también a primaria. Y también el programa Salud Casa por Casa, de enfermeras, enfermeros que van a visitar a todos los adultos mayores para evitar que tengan diabetes, hipertensión, estas enfermedades que han causado tanto daño a los mexicanos, y entonces van a visitarlos casa por casa y garantizar los medicamentos gratuitos para la diabetes, para la hipertensión, para todos los adultos mayores. Bueno, esos son los 3 nuevos programas. Además estamos haciendo preparatorias en todo el país, más escuelas. Queremos que los jóvenes vayan a la escuela, que no anden con otras cosas en la mente, sino que vayan a la escuela. Y para eso necesitamos más escuelas, más universidades también estamos haciendo, más hospitales también. Ahí en Saltillo estamos haciendo y vamos a ver aquí cómo nos ponemos de acuerdo para poder poner con este trabajo que vamos a hacer especial para San Pedro, más centros de salud que atiendan a todas y a todos, y vamos a seguir trabajando. Lo más importante es el pueblo, es la gente. Por eso nosotros no gobernamos para unos cuantos. Nosotros somos un gobierno del pueblo,
por el pueblo y para el pueblo de México. ¡Que viva Coahuila! ¡Que viva San Pedro! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México! Le solicitamos guardar el debido respeto para entonar nuestro himno nacional mexicano. De esta manera concluye este evento. Se despide de ustedes la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Agradecemos a ustedes su amable asistencia, deseándoles que pasen un excelente día.